Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Capítulo 7. Caminos de reencuentro. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Recomenzar desde la verdad. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos, porque con el tiempo todos hemos cambiado. El dolor y los enfrentamientos nos han transformado y hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial, capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Este proceso que lleva a la paz es un compromiso constante en el tiempo, que busca la verdad y la justicia, que se abre paso a una esperanza común más fuerte que la venganza. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz, y cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. No debe conducir a la venganza, sino a la reconciliación y al perdón. La arquitectura y la artesanía de la paz. Es necesario tratar de identificar bien los problemas que atraviesa una sociedad para aceptar que existen diferentes maneras de mirar las dificultades y resolverlas. El camino hacia una mejor convivencia implica reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima y nunca se lo debe encasillar por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. La verdadera reconciliación se alcanza formando una nueva sociedad basada en el servicio a los demás, en compartir con otros lo que uno posee, en valorar estar juntos. Así se llega a la paz luchando por la justicia, a través del diálogo, buscando la reconciliación y el desarrollo mutuos. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide, sin perder la identidad de cada uno, supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social, se siente verdaderamente en casa. ¿Amamos nuestra sociedad o sigue siendo algo tan lejano que no nos involucra, no nos mete, no nos compromete? Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos. No son fabricados en escritorios o despachos. Cada uno juega un papel fundamental en un único proyecto creador para escribir una nueva página de la historia. Hay una arquitectura de la paz donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. La construcción de la paz social de un país es una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Trabajo que nos pide favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. La procura de la amistad social implica la búsqueda de un reencuentro con los sectores más empobrecidos y vulnerables. La paz no es solo ausencia de guerra, sino el compromiso incansable de reconocer, garantizar y reconstruir la dignidad tantas veces olvidada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su nación.
Si a veces los más pobres y descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Cuando la sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. El valor y el sentido del perdón. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles. Por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. El conflicto inevitable. El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y en otras religiones. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. El Evangelio pide perdonar 70 veces 7. Las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano desbordado de corrupción y desviaciones, vivían un sentido de paciencia, tolerancia y comprensión. Invitaban a reprender a los adversarios con dulzura, exhortaban a que no injurien a nadie, ni sean agresivos, sino amables. Una expresión de Jesucristo nos sorprende: no piensen que vine a traer paz a la tierra. El tema del que está hablando es el de la fidelidad a la propia opción, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades y aunque los seres queridos se opongan a dicha opción. Sus palabras no invitan a buscar conflictos, sino simplemente a soportar el conflicto inevitable. Las luchas legítimas y el perdón. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. La clave está en no hacerlo para alimentar una ira que enferma el alma o por una necesidad enfermiza de destruir al otro, que desate una carrera de venganza. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos. Así a la larga se pierde todo. No es tarea fácil superar el amargo legado de injusticias, hostilidad y desconfianza que dejó el conflicto. Esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien. La bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. Y ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en incendio. La verdadera superación. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados.
La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. Cada vez que las personas y las comunidades aprendemos a apuntar más alto que nosotros mismos y nuestros intereses particulares, la comprensión y el compromiso mutuo se transforman. Se puede alcanzar una unidad multiforme que engendra nueva vida. La memoria. A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando debe promoverla. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá del daño sufrido, pero también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. El holocausto judío es el símbolo de hasta dónde puede llegar la maldad del hombre cuando se olvida de la dignidad fundamental de las personas. Acuérdate de nosotros en tu misericordia. Danos la gracia de avergonzarnos de lo que, como hombres, hemos sido capaces de hacer. Nunca más, Señor, nunca más. No deben olvidarse los bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki. Me inclino ante la fuerza y la dignidad de aquellos que, habiendo sobrevivido, soportaron durante años el sufrimiento en sus cuerpos y en sus mentes. Tampoco deben olvidarse las persecuciones, el tráfico de esclavos y las matanzas étnicas que ocurrieron y ocurren en diversos países. Deben ser recordados siempre, sin cansancio ni anestesiarnos. Es fácil caer hoy en la tentación de dar vuelta a la página, diciendo que ya hace mucho tiempo que sucedió y que hay que mirar para adelante. Pero nunca se avanza sin memoria. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Es muy sano también hacer memoria del bien de los que fueron capaces de recuperar la dignidad y optaron por la solidaridad, el perdón y la fraternidad. Perdón sin olvidos. El perdón no implica olvido. Cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado o disimulado, algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza, que terminaría recayendo una vez más sobre ellos mismos. Tampoco estamos hablando de impunidad. El perdón es precisamente lo que permite buscar la justicia, sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido. Cuando hubo injusticias mutuas, cabe reconocer con claridad que puede no haber tenido la misma gravedad o que no sean comparables.
No se puede pretender que solo se recuerden los sufrimientos injustos de una sola de las partes. Debemos a toda víctima inocente el mismo respeto. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos, más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión, que unja todo nuestro ser con el aceite de la misericordia, que cura las heridas de los errores, de las incomprensiones, de las controversias. La gracia de enviarnos con humildad y mansedumbre a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. La guerra y la pena de muerte. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, sin advertir que son falsas respuestas. Se trata de la guerra y de la pena de muerte. La injusticia de la guerra. Hay quienes buscan soluciones en la guerra que no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza constante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos. La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas, respetada y aplicada con transparencia y sinceridad, es un punto de referencia obligatorio de justicia y un cauce de paz. Fácilmente se opta por la guerra detrás de todo tipo de excusas supuestamente humanitarias, defensivas o preventivas, acudiendo incluso a la manipulación de la información. La cuestión es que a partir de las armas nucleares, químicas y biológicas y a las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Ya no podemos pensar en la guerra como solución. Con el desarrollo de la globalización, en nuestro mundo ya no hay solo pedazos de guerra en un país o en otro, sino que se vive una guerra mundial a pedazos, porque los destinos de los países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial. Como decía San Juan 23, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado. Reforzó la convicción de que las razones de la paz son más fuertes que todo cálculo de intereses particulares y que toda confianza en el uso de las armas. Toda guerra deja al mundo peor de lo que lo había encontrado. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. Prestemos atención a la verdad de las víctimas de la violencia de la guerra. Miremos la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra. Y no nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz. Las normas tampoco serán suficientes si se piensa que la solución a los problemas actuales está en disuadir a otros a través del miedo, amenazando con el uso de armas nucleares, químicas o biológicas. Debemos preguntarnos cuánto puede ser sostenible este equilibrio, y se convierte tanto en un desafío como en un imperativo moral y humanitario, la eliminación total de dichas armas. Y con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres. La pena de muerte. Hay otra manera
de hacer desaparecer al otro que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de muerte. Hoy decimos con claridad que es inadmisible y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. La vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, necesita normas de convivencia, cuya libre violación requiere una respuesta adecuada. La autoridad pública legítima puede y debe conminar penas proporcionadas a la gravedad de los delitos. Desde los primeros siglos de la Iglesia, algunos se manifestaron claramente contrarios a la pena capital. Decía San Agustín: encolerízate contra la iniquidad, de modo que no se te olvide de la humanidad. No satisfagas contra las atrocidades de los pecados un apetito de venganza, sino más bien haz intención de curar sus llagas. Hoy, tanto por parte de algunos sectores de la política como de algunos medios de comunicación, se incita algunas veces a la venganza y a la violencia, pública y privada, no solo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber cumplido la ley. Existe la tendencia a construir deliberadamente enemigos, figuras estereotipadas que concentran en sí mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como peligrosas. Es imposible imaginar que hoy los estados no puedan disponer de otro medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del agresor injusto. Particularmente graves son los homicidios deliberados cometidos por algunos estados. Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar, no solo por su abolición, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad. Recordemos que ni siquiera el homicidio hace que el hombre pierda su dignidad personal, y Dios mismo se hace su garante. Es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Dice el libro de Isaías: con sus espadas forjarán arados. Para nosotros, esa profecía toma carne en Jesucristo, que frente a un discípulo cebado por la violencia, dijo con firmeza: vuelve tu espada a su lugar, pues todos los que empuñan espada, a espada morirán. Esta reacción de Jesús, que le brotó del corazón, supera la distancia de los siglos y llega hasta hoy como un constante reclamo.